variables. Esa técnica, hay dos técnicas, pero solo vamos a ver uno. Las técnicas son chi cuadrado y student. Pero solo vamos a ver la primera técnica, que es la de chi cuadrado. Corroborenme, por favor, si se está grabando la clase. Sí, se está grabando. Sí, licenciado. Aquí le di grabar, pero sí se está grabando. Sí, está grabando, ingeniero. Entonces, bueno. Chi cuadrado. Esta técnica trata de establecer la existencia de relaciones entre variables. Entre variables que estamos utilizando en el trabajo de investigación, ya que ustedes también están desarrollando su trabajo de investigación. Ahí es donde van a utilizar esta técnica de chi cuadrado. Desarrollen la hipótesis, las dos hipótesis que se les ha pedido, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, esta técnica es la que se utiliza para decidir con qué hipótesis vamos a trabajar. Y como decía, que nos sirve para la prueba de hipótesis. Lick, se le apagó el micrófono.
Lick, se le apagó el micrófono.
Bueno, ¿me escuchan hoy? ¿Se escucha? Sí, ingeniero, muy bien. Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero, se les escucha. ya cambié de computadora. No sé si es la computadora o es el grupo. Con ustedes siempre tengo problemas, no sé por qué. Arriba. Vamos a empezar a analizar cómo vamos a utilizar esta técnica de chi cuadrado. Decía que en el ejemplo hay una necesidad de mandar a hacer, a confeccionar los uniformes de los soldados. Pero para eso hay que tomar ciertas variables y en este caso una de ellas, la que se ha tomado en cuenta es la estatura promedio de los soldados. Y una de las hipótesis que se va a plantear acá es de que si influye la estatura promedio de los soldados para poder realizar la confección de los uniformes. Esta estatura promedio se está utilizando de años anteriores que se ha mandado a hacer los uniformes a los soldados. Esa es la hipótesis. Con la experiencia que ha tenido, y a fin de hacer la prueba o darle validez a esa hipótesis, se va a tomar una muestra de 400 soldados. Y se va a hacer se va a tratar de comprobar esa hipótesis. Y si la prueba muestra una alta probabilidad que la media de la población es 1.60 centímetros, entonces se establece que el resultado encontrado en la muestra, dependiendo de la hipótesis, y por lo tanto aceptamos esa hipótesis. Menos que la información adicional muestra otra cosa. El ejército puede llegar a una decisión al comprobar esa hipótesis que nos hemos establecido. Pero ese es como un análisis, por medio de un análisis. Pero esta técnica la vamos a aplicar, la vamos a utilizar con números.
Acordémonos que en un proyecto de investigación siempre nos planteamos dos hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la prueba de esta técnica que estamos viendo ahorita, lo que busca son los grados o niveles de significación o la correlación entre las variables que se están utilizando en esta investigación, ya sea para rechazar o para aceptar la hipótesis nula. Este chi cuadrado, que ya dijimos que es una técnica de la estadística que se utiliza para determinar la correlación. Cambia y puede efectuar el cambio en la otra, provocando así, si es posible, una relación causal para otras variables. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de dos variables: la reforma educativa y la metodología del docente. Otro ejemplo, el sexo y la creencia en el matrimonio. Otro ejemplo, la delincuencia y la pobreza. Entonces aquí... Ingeniero, no sé si yo creo que se ha congelado la imagen. Ah, no. ¿Qué pasó, No, disculpe, me había equivocado, pensé que no estaba viendo la imagen. Repetime, ¿qué me dijiste? Me equivoqué, licenciada, continúe. Es que pensé que, de que no podía ver, pero era cosa mía. Ah, bueno. Bien, entonces ahí tenemos los tres ejemplos y el último es la delincuencia y la pobreza. Y aquí tengo la incógnita o la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, ¿y qué es una prueba de chi cuadrado? Una prueba, como les decíamos anteriormente, que esta técnica lo que hace es probar hipótesis. Ya dijimos que son dos hipótesis las que nos establecemos. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, aquí tenemos un resumen del análisis que se hace aplicando esta técnica. Para que la entendamos mejor, les voy a poner un video para que vean cómo se hace y después vamos a hacer otro nosotros a mano. Veamos este video. Educatina.com. En este video vamos a trabajar con la distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado de Pearson es una distribución probabilística continua que se apoya en un parámetro que representa los grados de libertad. La utilidad de este tipo de distribución es que permite determinar la relación entre dos variables, es decir, si existe o no dependencia estadística entre ellas. Pero ilustremos con un ejemplo dicha distribución para observar su gran importancia. La siguiente tabla refleja la cantidad de estudiantes según la calificación obtenida en matemática de dos universidades. Acá observamos, por un lado, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y tenemos, por otro lado, la UP, la Universidad de Palermo. Acá en... Ingeniero, creo que no se puede ver el video bien. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿No se oye bien? A mí sí me sale bien, ingeniero. Se ve Lee. Sí se mira, licenciado. Sí se mira bien. Sí se mira bien. Ingeniero, sí se ve. ¿Se ve bien?
Sí, se ve bien. No interrumpan la clase, por favor. Sí, es que la voz se oye. La tabla observamos los datos de la 5 estudiantes fueron deficientes en matemáticas, 11 regulares y 7 buenos. El total es la sumatoria en forma horizontal, 23 para la UBA, para la UP el total es 55 y también en la parte baja del cuadro obtenemos el total según cada condición, es decir, 25 estudiantes deficientes, 43 estudiantes regulares y 10 buenos. Ahora bien, la pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Se trabajará con un margen de error de 0,05. Para responder a la pregunta planteada, se hace uso de la distribución chi cuadrado. Observemos el procedimiento. Tenemos nuestra tabla de datos y el margen de error. El primer paso es plantear las hipótesis. En este caso, se tiene que la hipótesis nula será no influye el tipo de universidad. Y la hipótesis alternativa será que sí influye el tipo de universidad. Ahora vamos a proceder a calcular las frecuencias teóricas esperadas de cada uno de los datos. Estas frecuencias teóricas se calculan a través de la razón entre los marginales o totales de cada frecuencia considerada y el total de datos de la muestra. Por ejemplo, para 5, su frecuencia teórica será 25, que es el total de estudiantes deficientes, multiplicada por 23, que es la cantidad de estudiantes en la UBA, divididas entre el total de datos, en este caso 78. Como se observa destacado en azul en la tabla. Esto es igual a 7,37. Para 20, en la UP, la frecuencia teórica será 25 por 55 dividido entre 78. Genera como resultado 17,63. Para 11, la frecuencia teórica será 43 por 23 dividido entre 78. Esto genera como resultado 12,68. Para 32, la frecuencia teórica esperada será 43 por 55 dividido entre 78. Esto genera como resultado 30,32. Finalmente, para 7, la frecuencia teórica será 10 por 23 dividido entre 78. Esto genera como resultado 2,95. Y para el valor 3 será 10 por 55 dividido entre 78. El resultado será 7,05. Ahora determinamos el grado de libertad en este caso. Vamos a denotarlo por la letra B. Esto es igual al número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. En este caso, el grado de libertad será, ¿cuántas filas tenemos? 1 y 2, ya que hay 2 universidades. Es decir, 2 menos 1 multiplicado por la cantidad de columnas, que tenemos 1, 2, 3, deficiente, regular y bueno. Por lo tanto, acá colocamos 3 menos 1. Esto es igual al 2 menos 1 es 1, por 3 menos 1 es 2, y 1 por 2 es igual a 2. De manera que en este caso, el grado de libertad es 2. Ahora procedemos a calcular el chi cuadrado. El chi cuadrado, denotado de la siguiente manera, es igual a la sumatoria de las frecuencias menos las frecuencias teóricas esperadas elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia teórica. Sustituyendo los datos, en este caso, se tendrá lo siguiente. 5 menos 737, que es su frecuencia teórica, elevado al cuadrado, dividido entre 7,37, es decir, la frecuencia teórica. De la misma manera procedemos para cada uno de los datos, es decir, para 11 se tendría 11 menos 12,68 elevado al cuadrado sobre 12,68 más
una sumatoria, 7 menos 2,95 elevado al cuadrado sobre 2,95 más 20 menos 17,73 elevado al cuadrado sobre 17,63 más 32 menos 30,32 elevado al cuadrado sobre 30,32 más 3 menos 7,05 elevado al cuadrado dividido entre 7,05. Esto genera como resultado 9,28. Ahora hacemos uso de la tabla de la distribución chi cuadrado. En la misma se observa el grado de libertad, acá lo tenemos, 2. Vamos a intersectar la fila del grado de libertad, destacada en rojo, con la columna del margen de error, el cual era 0,05. De manera que se obtiene el chi cuadrado por tabla, que en este caso es al intersectar la columna con la fila, 5,9915. 5,9915. Ahora bien, el chi cuadrado calculado era de 9,28. Ahora bien, debemos comparar estos dos valores de chi cuadrado según la teoría. Es decir, si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla, entonces se procede a rechazar la hipótesis nula. Mientras que si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado de la tabla, entonces se rechaza la hipótesis alternativa. O lo que es lo mismo, se acepta la hipótesis nula. En nuestro caso, el chi cuadrado calculado, que es de 9,28, es mayor que el chi cuadrado de la tabla, que es 5,9915. De manera que en este caso se rechaza la hipótesis nula. Es decir, el tipo de universidad sí influye en la calificación de matemática, por lo que es equivalente, la diferencia observada no es producto del azar. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así Lick, tiene apagado el micrófono. Yo les sugiero que dejen de jugar con los teléfonos, porque ahí es donde ahí se está tergiversando la parte del lápiz. Porque yo aquí la tengo y de repente se ve que como que me lo apagan. Pero es cuando están ahí moviendo otras teclas. Mi pregunta es, ¿creen que agarraron algo o volvemos a poner el video? No, si lo puedes poner otra vez. Bueno.
Bien, lo vamos a poner otra vez y después hacemos un ejemplo que yo tengo por ahí. No se oye nada, Lick. Si existe o no dependencia estadística entre ellas. Pero ilustremos con un ejemplo dicha distribución para observar su gráfico. Esta tabla refleja la cantidad de estudiantes según la calificación obtenida en matemática de dos universidades. Acá observamos, por un lado, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y tenemos, por otro lado, la UP, la Universidad de Palermo. Acá en la tabla observamos los datos de la cantidad de estudiantes clasificados según las calificaciones obtenidas. Por ejemplo, en la UBA, un deficiente en matemáticas, 11 regulares y 7 buenos. El total es la sumatoria en forma horizontal, 23 para la UBA, para la UP el total es 55 y también en la parte baja del cuadro obtenemos el total según cada condición, es decir, 25 estudiantes deficientes, 43 estudiantes regulares y 10 buenos. Ahora bien, la pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Se trabajará con un margen de error de 0,05. Para responder a la pregunta planteada, se hace uso de la distribución chi cuadrado. Observemos el procedimiento. Tenemos nuestra tabla de datos y el margen de error. El primer paso es plantear las hipótesis. En este caso se tiene que la hipótesis nula será no influye el tipo de universidad. Y la hipótesis alternativa será que sí influye el tipo de universidad. Ahora vamos a proceder a calcular las frecuencias teóricas esperadas de cada uno de los datos. Estas frecuencias teóricas se calculan a través de la razón entre los marginales o totales de cada frecuencia considerada y el total de datos del ejemplo. Para 5, su frecuencia teórica será 25, que es el total de estudiantes deficientes, multiplicada por 23, que es la cantidad de estudiantes en la UBA, divididas entre el total de datos, en este caso 78, como se observa destacado en azul en la tabla. Esto es igual a 7,37. Para 20, en la UP, la frecuencia teórica será 25 por 55 dividido entre 78. Esto genera como resultado 17,63. Para 11, la frecuencia teórica será 43 por 23 dividido entre 78. Esto genera como resultado 12,68. Para 32, la frecuencia teórica esperada será 43 por 55 dividido entre 78. Esto genera como resultado 30,32. Finalmente, para 7, la frecuencia teórica será 10 por 23 dividido entre 78. Esto genera como resultado 2,95. Y para el valor 3 será 10 por 55 dividido entre 78. El resultado será 7,05. Ahora determinamos el grado de libertad en este caso. Vamos a denotarlo por la letra B. Esto es igual al número de filas menos 1 multiplicado por el número de columna. En mi caso, el grado de libertad será, ¿cuántas filas tenemos? 1 y 2, ya que hay 2 universidades. Es decir, 2 menos 1 multiplicado por la cantidad de columnas que tenemos 1, 2, 3, deficiente, regular y bueno. Por lo tanto, acá colocamos 3 menos 1. Esto es igual, 2 menos 1 es 1, por 3 menos 1 es 2, y 1 por 2 es igual a 2. De manera que en este caso, el grado de libertad es 2. Ahora procedemos a calcular el chi cuadrado. El chi cuadrado, denotado
de la siguiente manera. Es igual a la sumatoria de las frecuencias menos las frecuencias teóricas esperadas elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia teórica. Sustituyendo los datos, en este caso se tendrá lo siguiente. 5 menos 737, que fue su frecuencia teórica, elevado al cuadrado dividido entre 7,37, es decir, la frecuencia teórica. De la misma manera procedemos para cada uno de los datos, es decir, para 11 se tendría 11 menos 12,68 elevado al cuadrado sobre 12,68 más, ya que es una sumatoria, 7 menos 2,95 elevado al cuadrado sobre 2,95 más 20 menos 17,73 elevado al cuadrado sobre 17,63 más 32 menos 30,32 elevado al cuadrado sobre 30,32 más 3 menos 7,05 elevado al cuadrado dividido entre 7,05. Esto genera como resultado 9,28. Ahora hacemos uso de la tabla de la distribución chi cuadrado. En la misma se observa el grado de libertad, acá lo tenemos, 2. Vamos a interceptar la fila del grado de libertad, destacada en rojo, con la columna del margen de error, el cual era 0,05. De manera que se obtiene el chi cuadrado por tabla, que en este caso es, al intersectar la columna con la fila, 5,9915. 5,9915. Ahora bien, el chi cuadrado calculado era de 9,28. Ahora bien, debemos comparar estos dos valores de chi cuadrado según la teoría. Es decir, si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla, entonces se procede a rechazar la hipótesis nula. Mientras que si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado de la tabla, entonces se rechaza la hipótesis alternativa. O lo que es lo mismo, se acepta la hipótesis nula. En nuestro caso, el chi cuadrado calculado, que es de 9,28, es mayor que el chi cuadrado de la tabla, que es 5,9915. De manera que en este caso se rechaza la hipótesis nula. Es decir, el tipo de universidad sí influye en la calificación de matemáticas, o lo que es equivalente, la diferencia observada no es producto del azar. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Lick, tengo una duda. Diga. ¿Cuál es la duda? En la tabla que salió al final del video del PPKP, ¿cómo escogió el número 2? Esta tabla. Tú vas a encontrar los grados La que de sale libertad. ¿Cómo? Ajá, la última tabla que enseñó. ¿Dónde sale el número 2 que sale en un circulito? Los grados de libertad. Acuérdate que es número, en la tabla que nos han dado de los números, es número de filas -1 por el número de columnas -1. Y allá me salía que el grado de libertad era 2. Entonces nos venimos a la tabla y en la columna, en la primera columna de la izquierda,
ahí están los grados de libertad, desde el 1 hasta el 10. Y como era el grado de libertad, eran 2, te vas donde está ese 2 hasta el 0.05, que es el otro dato que me han dado, y encontramos el 5.9915. Ahí está marcado. Okay, ese es el chi cuadrado de la tabla. Bueno. Y aquí tenemos este ejemplo nosotros. Acá en este ejemplo, me dicen que un investigador quiere evaluar si existe relación entre el sobrepeso IMC 25 y 29.9. Ahí me dan un intervalo. Y la presencia de cierta enfermedad que se llama esteatohepatitis no alcohólica. Enfermedad del hígado graso alcohólico en mujeres adultas de una ciudad. Para ello se selecciona una muestra aleatoria de 250 mujeres adultas, por supuesto. 250 adultas no alcohólicas de esa localidad. Los resultados se presentan, dicen, en la siguiente tabla de contingencia. Aquí me dan el nivel de significación, que es de 0.05, igual al de el ejemplo que acabamos de ver. Nivel de significación 0.05. Y me dan aquí los datos. Las mujeres que tienen sobrepeso y las que no tienen sobrepeso. Las que tienen la enfermedad y las que no la tienen. Y ahí está el total. Dice que las que tienen sobrepeso y tienen la enfermedad son 20. Las que tienen sobrepeso y no tienen la enfermedad son 80. En total son 100. Las que no tienen sobrepeso y tienen la enfermedad son 10. Las que no tienen sobrepeso y no tienen la enfermedad son 40. En total son 100. El total de las que tienen la enfermedad son 30. Y el total de las que no tienen la enfermedad son 220. En total, según la muestra que me han dado, son 250. Aquí es donde empezamos a hacer los cálculos. En el ejercicio del video, ahí le sacaban el número aparte, decían 20 multiplicado. No, van a analizar ese número, el 20, que sería 30 por 100 dividido entre 250, que da 12. Yo en una tablita aquí abajo les he ido poniendo, ya de una vez, he ido poniendo los datos. Ahí están. He hecho las operaciones y he puesto aquí los datos. Pero antes de hacer los cálculos, nos planteamos las hipótesis que vamos a comprobar. La hipótesis nula postula que el sobrepeso y esa enfermedad no alcohólica no están asociadas. O sea que se dan por separado, son independientes. Y la hipótesis alternativa establece que el sobrepeso y la enfermedad no alcohólica están unidas, o sea, están asociadas, no son independientes. Ahí tengo las dos hipótesis. Entonces les decía, hacían las operaciones y me daban estos datos. Lo que él hizo aparte, yo lo hice en un machote y
los resultados los puse en una tablita. Luego, necesito conocer, además que ya tengo el nivel de significación, necesito conocer los grados de libertad, o sea, el valor de B. Que acuérdense que para encontrar los grados de libertad es número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Y en este caso nosotros tenemos 2 filas. 2 menos 1 es 1. Tenemos 2 columnas. Igual, 2 menos 1 es 1. Y 1 por 1 es 1. O sea que los grados de libertad, en nuestro caso, es igual a 1. En el ejercicio anterior era igual a 2. Pero en el nuestro es igual a 1. Entonces, y aquí ocupamos la fórmula. Ocupamos la tabla primero, para encontrar el chi cuadrado de la tabla. O sea que, dice, el nivel de significación es 0.05. Y los grados de libertad es igual a 1. Entonces, nos vamos a la tabla y encontramos el valor, ¿verdad? En la columna, en la primera columna de la izquierda, busca dónde está el 1. Me voy buscando dónde está el 0.05 y ahí voy a encontrar el 3.841. O sea, ese es el chi cuadrado que me está dando en la tabla. Ahora hagamos los cálculos para ver cuánto nos da ocupando la fórmula. Y ahí están las fórmulas. Ahí tengo 20 menos 12 al cuadrado sobre 12, 80 menos 88 al cuadrado entre 88, 10 menos 18 elevado al cuadrado sobre 18, 140 menos 132 sobre 132. Y eso es igual a 10.01. Este es el chi cuadrado encontrado base del cálculo. O sea, el chi cuadrado calculado. Y tenemos también el chi cuadrado de la tabla. Entonces, hacemos la relación. Y acordémonos que el chi cuadrado calculado, si es mayor que el chi cuadrado de la tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y este es 10.101. Y el de la tabla es 3.841. O sea que rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa. ¿Qué dice de qué? Aquí tenemos la hipótesis, aquí está. Anulamos la hipótesis nula y nos quedamos con la alternativa, que dice que el sobrepeso y la enfermedad no alcohólica están asociadas, no son independientes, o sea que se dan juntas. Y rechazamos la hipótesis nula según lo que ya está establecido de que el chi cuadrado calculado al ser mayor que el chi cuadrado de la tabla, se rechaza la hipótesis nula. En esa forma es como vamos a determinar el valor de chi cuadrado. Y vamos a ver. Por aquí tengo unos ejemplos, unos ejercicios. Para que ustedes traten de hacerlos, de ejercitarlos cuando tengan tiempo. El ejercicio siempre me lo van a dar sin darme más datos, a no ser de que los datos no me lo den dentro del ejemplo, dentro del ejercicio. En este ejemplo dice, en el juego de cara o corona, en una muestra de 100 jugadas, las frecuencias observadas son 20 caras y 80 coronas. Ensayar la hipótesis de que la moneda está bien hecha con límite o nivel de significación de 0.05. O sea que la tabla nosotros la tenemos que, la primera tablita, nosotros tenemos que elaborarla.
Yo se las empecé a hacer aquí, pero solo le puse esos datos para que ustedes pongan los demás. Frecuencia observada 20 y 80. Van a ver o van a analizar y van a determinar la frecuencia esperada. Luego van a hacer la diferencia al cuadrado, y ahí van a encontrar el resultado. Y aplican utilizando la tabla y utilizando la fórmula. Aquí tengo otro ejemplo. En los experimentos de Mendel, dice, con guisantes, se observó que 315 guisantes lisos y amarillos, 180 lisos y verdes, 101 rugosos y amarillos y 32 rugosos y verdes. De acuerdo con su teoría, o sea, la teoría de Mendel, estos números deberían presentarse en la proporción de 9, 3, 3 y 1. ¿Hay alguna evidencia que permita dudar de su teoría con nivel de significación de 0.01? Y también lo vamos a hacer con el nivel de significación de 0.05. Así que aquí es de arrojar dos respuestas. Aquí, igual, ahí me dan los datos y nosotros tenemos que elaborar el cuadrito para que se vea mejor de cómo vamos a manejar esos datos. Y en el último ejercicio, ya determiné o ya les hice la tabla todita. Veamos el tercero. Aquí sí como que elaboré la tabla. Ahí está la tabla con todos los datos. Porque ahí no me dan datos en la redacción del ejemplo. Dice, supongamos que un investigador está interesado en evaluar la asociación entre uso de cinturón de seguridad en vehículos particulares y el nivel socioeconómico del conductor del vehículo. Con este objeto se toma una muestra de conductores a quienes se clasifican en una tabla de asociación y encontramos los siguientes resultados. Y ahí tenemos los resultados. Uso del cinturón, sí o no. Nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Y ahí tengo los totales. La pregunta que pueden hacer, pero ahí falta un dato. El nivel de significación. Tomemos el 0.05. Los grados de libertad, ustedes los van a buscar. Número de columna menos 1 por número de filas menos 1. Esos son los grados de libertad. Se van a la tabla y encuentran el valor de chi cuadrado. Luego, hacen los cálculos utilizando la fórmula. Para después compararlo de el chi cuadrado calculado con el chi cuadrado de la tabla. Y ahí deciden si aceptan la primera pregunta o la desechan. O sea que una de las primeras hipótesis aquí está, es que la asociación entre uso de cinturones de seguridad en vehículos particulares y el nivel socioeconómico. Si eso influye o no influye. Ahí están las dos hipótesis. Y es de comprobar, ¿verdad?, si influye o no influye el uso de los cinturones según el nivel socioeconómico. Eso es lo que se va a determinar ahí, haciendo la comparación de tanto el chi cuadrado calculado y el chi cuadrado de la tabla. Y antes de pasar al otro tema, les quiero preguntar ahorita, ¿hay preguntas, hay dudas para poder manejar ahorita preguntas y respuestas? ¿El laboratorio del jueves? ¿Qué temas van a venir? El laboratorio, El jueves. ¿Qué pasó con el laboratorio? ¿Cuáles son los temas que va a abarcar ahí?
El laboratorio lo tienen programado para el sábado, ¿eh? ¿O para cuándo lo tienen? Para jueves. Para Para jueves. jueves. Sí, para el jueves y lo tienen todo el día. Para que lo hagan a la hora que tengan tiempo. ¿Y cuáles son los temas que van a venir? ¿Cómo? El laboratorio le viene lo que hemos visto. Viene teoría. Parte de teoría y un par de ejercicios. Y ya vienen ahí las respuestas. Ustedes van a escoger cuál es la respuesta después de que lo hayan resuelto. Y las de teoría y les pongo si es falso o verdadero. O sea que es un laboratorio facilísimo. Son 2 puntos regalados ahí porque vale el 20%. Lick, y en ese laboratorio no entra el tema que está dando ahora, porque ya este sería para la segunda unidad. Y voy a evaluar hasta dónde les voy a poner para... Usted me está preguntando por laboratorio, ¿verdad? Laboratorio y parcial, licenciado. Para ir bueno, hemos visto las 2 fórmulas y tenemos bastante teoría. Entonces en el parcial, Vimos 3 fórmulas. Esas 3 fórmulas, exacto. Las fórmulas, teoría, eso entraría en el laboratorio y en el parcial sería eso o también eso que estamos viendo de esos cuadritos. Al laboratorio les viene hasta cálculo de muestra. Van a calcular muestras donde van a utilizar cualquiera de las 3 fórmulas. La finita, infinita. Para el parcial voy a evaluar si les pongo esto también chi cuadrado, porque hasta aquí estaba pensando ponérselo, pero voy a evaluar si se los pongo o no se los pongo. No lo pongan, Lick, porque hay que ver, hay que leer. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Dígalo. En el caso cuando no se tiene el nivel de significación, siempre le vamos a poner el 0.5. Y no, si siempre que no lo tenga. No, siempre lo dan. En el último ejemplo que viste, que yo no lo había puesto, pero les dije, es 0.05. Ok. Pero siempre tiene que aparecer, porque no van a inventar ustedes el nivel de significación que van a utilizar. Siempre tiene que venir. ¿Otra pregunta? Y acuérdense que el parcial es para la otra semana. La otra semana. Y nos han mandado memorándum de que les acordemos que deben de estar solventes. Si no está solvente, piden prórroga. Y si están insolventes, no se examine. No trate de examinarse porque no va a poder. Ya nos dijeron de que no dejemos de examinar a los que no están solventes. Y si no está solvente, les tocaría hacerlo diferido. Y no se les olvide de las evaluaciones para esta unidad. Que tenemos la guía de investigación, tenemos el laboratorio que lo van a hacer el jueves y tenemos el parcial. O sea que no se les olvide mandar también lo de la guía. Si alguien tiene problemas y no logró meterse a un grupo o ha venido tarde, yo lo que les aconsejo es que se rebusquen, no se queden sin notas. Si no se puede reunir con nadie, haga solo los ejercicios, no hay problema. No son ejercicios digamos que del otro mundo, no, son
ejercicios fáciles los que tienen. O sea, algunos risas les ha dado, tal vez los que les ha tocado algunos. No, esto nos hubiera puesto el chi cuadrado, donde hay que trabajar más. Pero no es tan fácil esos ejercicios. O sea que aquel que no tiene grupo y esa es la justificación de que no los hice, la guía de ejercicio, no la mandé porque no tenía grupo. No, esa no es justificación. Solo acuérdese de que usted lo que necesita es su nota. Entonces, rebúsquese por hacerlo. Entonces, yo esa es la solución que le doy a los que no han podido meterse a los grupos. Lick, ¿verdad que solo Sí, uno ya. tiene que enviar el documento? Sí, En de grupo. los 5, uno, el encargado, ese lo va a mandar. Acuérdense que les dije que le pongan carátula. O sea, le pongan carátula donde vengan los 5 nombres. Así les pongo nota a los que vengan en esa carátula, a los integrantes del grupo. Pero sí, una persona tiene que enviarlo. No lo van a mandar los 5, no, uno. Reúna o que le manden los ejercicios y si alguien no se los manda, usted complételo. La cosa es que no pierdan nota. Y si no trabajan, pues no sé cómo van a ver ustedes, si no lo ponen o no sé, pero traten de hacerlos todos. Así como el que no tiene grupo, a él le va a tocar hacerlos todos, ¿no? Otra pregunta. No nos quedemos con dudas. Establezcamos las reglas del juego antes de que nos vayamos a la batalla. Licenciado, buenas noches. Dígame. Yo tengo una duda. Vaya, nos dejó la guía de ejercicios y el parcial de la investigación. Ajá. ¿Qué es lo que le vamos a entregar, licenciado? No solamente es la guía de ejercicios y el parcial. Sí. Guía de ejercicios y parcial. Guía de ejercicios, laboratorio y parcial. Ok, licenciado, gracias. Lo de la guía de investigación ya habíamos determinado que es para la segunda unidad. Lo único que yo se los di ya para que ya empezaran a trabajar, ¿verdad? Ok. Y eso va a ser para la segunda unidad. Vaya, licenciado. Recuerden que ya les di también qué es lo que van a poner en ese trabajo que me van a presentar en la segunda unidad, después del parcial. Después del primer parcial ya vamos a contar con las evaluaciones de la otra unidad, que creo que está la guía de investigación, o sea, el trabajo de investigación, y creo que hay una guía de ejercicios. No recuerdo, pero ahí lo tienen ya. Y en ese trabajo de investigación, que ya tienen el tema, les dije que lo que van a presentar es un avance, que se llama capítulo 1, le vamos a llamar. Y ya tienen ahí el contenido de ese avance. Eso también ya se los di. Al igual de la pregunta que me hacían aquí, pues la guía de ejercicio. La guía de investigación, igual. Una sola persona me lo va a presentar con su respectiva carátula, donde vengan el nombre de todos, el nombre de los 5, para poderle dar la nota a todos, pues. Pero no quiero que me estén enviando uno por uno, no. Una persona tienen que enviarlo. Y ahí en la carátula vienen todos, no hay problema. ¿Otra pregunta? Creo que me excedí en esa pregunta. Bien explicada. Para que no tengamos dudas a la hora de realizar cada una de esas evaluaciones que tenemos que hacer. Y acuérdense de las fechas para que no se queden sin
sin su correspondiente nota. Porque al final acuérdense que van acumulando las notas de las evaluaciones que hacemos para agregárselas al parcial. Que el parcial vale 6. El laboratorio vale 2. La guía de ejercicio vale 2. Ahí tenemos el 10. Si usted cumple con todo eso, no hay problema, ya tiene su primer 10. Y en el ciclo pasado, ahorita con este método que tenemos, las clases virtuales, casi todos sacan buenas notas, casi todos pasan. El que se queda, ese ya. Pero es difícil, ¿verdad? Porque son aquellos que no se presentan ni a clase, porque cuando la daba presencial allá en la universidad, en las aulas, también, ¿ve? Hay quienes nunca llegaron. Quizás llegaban solo a los parciales, pero yo nunca los conocí. Y al final protestando, mire que la nota, y si no vienen, no le ponen interés. Pero aquí en lo virtual es raro que alguien se quede, pero sí siempre que queda alguien, eso sí. Porque en el ciclo pasado igual, ahora que tengo 130, el grupo de ustedes. El ciclo pasado tenía 130. Y se quedaron como 5 o 6. Pero son aquellos que no presentaban nada, o los grupos de los compañeros no los ponían porque no les ayudaban, y que a veces perdían un parcial y lo iban a hacer diferido, y se les olvidaba la fecha del diferido, no lo hacían. Entonces, como que no le ponen mucho interés a tener su correspondiente nota o a pasar esa materia. Acuérdense que eso los va retrasando. Entonces, en ese sentido, es que yo les aconsejo que estén pendientes de la fecha de las evaluaciones para que no vayan a perder ni uno. Porque ya al final es bien difícil hacer algo. Porque a veces dicen, mire, voy a pedir revisión de... Ajá, pero si revisión y se va a revisar la nota y tiene otra nota, entonces se hace una reposición. Que yo tengo que enviar los documentos que respaldan a esa nueva nota. Tengo que mandar el documento de la investigación, el documento de los ejercicios y ejercicios. Si hubo el laboratorio, pues tengo que mandarlo del laboratorio. Pero si alguien no lo hizo, ¿qué voy a mandar? Alguien no hace el laboratorio y me está pidiendo que tal vez consigue nota en una corrección de nota. ¿Cómo? Si a nosotros nos piden constancia de que han hecho las actividades, yo tengo que enviarle algo a administración académica para que crean de que estamos mejorando esa nota. O sea que por eso es que yo les aconsejo de que estén pendientes de la fecha, de las relaciones de las evaluaciones, para que si al final vamos a hacer una corrección, puede ser que alguien me convenza y le voy a hacer la corrección y debo averiguar si tiene nota en parcial o si tiene nota en la investigación, lo pusieron o no lo pusieron, porque yo tengo que enviar esos datos, una captura de pantalla y la mando allá para que miren de que sí estuvo en el trabajo, que sí hizo el laboratorio o que sí hizo la guía de investigación para que tenga derecho a mejorar la nota. Y de otra forma, yo no puedo mentirle a la administración académica, porque tengo que mostrarles una justificación de lo que yo les estoy solicitando de que le mejoren la nota a alguno de ustedes. O sea que ahí en ese sentido no podría hacer nada. Les decía de que el otro tema, el tema que porque vamos a avanzar ¿recuerdan? Un día de clase que estuvo fallando esto y no recibimos la clase, o sea que vamos atrasados en comparación con los otros grupos. Entonces, como ya tenemos una secuencia desde el inicio de
del ciclo, cuando empezamos, tenemos una secuencia de datos de la definición de la estadística, que es la responsable de recolectar la información, de que hay que organizarlos, de la división de la estadística descriptiva y estadística inferencial. Vimos los tipos de variables, que al igual que en matemática, aquí también hemos utilizado variables. Vimos las escalas de medida, igual, vimos 4 escalas de medida. Y luego analizamos la muestra, que la íbamos a sacar de una población. Pero poblaciones, decíamos, hay finitas e infinitas. Y determinamos determinamos las fórmulas que íbamos a utilizar en el cálculo de esa muestra. ¿Qué es lo que me estaban preguntando en el laboratorio? Sí, todo eso viene. Y viene toda la teoría que hemos visto, así como los conceptos básicos, que ahí vimos todo eso de la población, de la muestra, de las variables. Ahí vimos también atributos, censo, cuestionario, ahí vimos todos esos conceptos que vamos a utilizar. Entonces, teniendo todo eso, y ya calculamos la muestra, y como en la definición dice, organizar, ordenar, tabular todos los datos que tenemos para ser presentados. Pero decíamos que los vamos a presentar en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo es que los vamos a presentar en esa forma organizada, ordenada, y qué conceptos son los que llevan una tabla de distribución de frecuencia. O llámese también cuadro de distribución de frecuencia. Que un cuadro de distribución de frecuencia lo vamos a armar ya teniendo ideas de cómo se encuentran los datos. Los datos simples, los datos en bruto son los que encuentro, los que agarro, pero no los voy a trabajar así. Tengo que ordenarlos. ¿Y cómo los voy a ordenar? Vamos a ver. Creo que, bueno, ahorita ya son casi ya terminamos, creo que no alcanzamos a ver nada. Mejor la vamos a dejar para el próximo martes, próximo jueves, próximo martes, porque ustedes tienen el parcial el jueves. Porque tengo un grupo en la noche que ellos lo tienen el martes. O sea que ustedes todavía tienen clase el martes. Porque ese día tiene el examen. Bueno, que tienen clase. Todos tienen clase. Porque no nos han dicho si vamos a suspender las clases. Porque van a hacer el parcial. Cuando estábamos en la universidad, sí, hacían solo el parcial. Los 90 minutos de la clase hacían el parcial. Ahorita no nos han dicho. Me imagino que siempre van a tener clase porque el parcial lo van a tener abierto todo el día. Aunque el parcial tiene una duración, ¿verdad? Siempre lo he puesto de 90 minutos. Entonces, sí, nos vemos el próximo martes y ahí vamos a empezar a ver el tema que íbamos a ver ahora, pero ya no alcanza el tiempo. Faltan 3 minutos. Entonces ya no. Bueno, si hay más preguntas, hagámoslas antes de irnos.
Sí, entonces, como dije, ya no puedo dar el tema. No, nos vemos en la próxima clase. La próxima clase que es el jueves. ¿Verdad? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pasen todos muy buenas noches. Aquí nos quedamos y nos vemos el jueves. Buenas noches.